Mientras la lluvia golpeaba el parabrisas de mi auto, agarré el volante con fuerza, tratando de navegar en la oscuridad de la noche. El desolado tramo de la carretera parecía interminable, sin nada más que campos áridos a ambos lados. Un relámpago brilló en la distancia, iluminando el camino vacío que tenía delante. De repente, por el rabillo del ojo, vi una figura parada al costado de la carretera, empapada y temblando bajo la fría lluvia. Sin dudarlo, me detuve y bajé la ventanilla. ¿Necesita transporte?, grité, mi voz apenas audible por encima del sonido de la tormenta. El autoestopista sintió agradecido y corrió hacia el lado del pasajero del auto, deslizándose en el asiento a mi lado. Mientras cerraban la puerta, vislumbré su rostro en el tenue brillo de las luces del tablero. Algo en su expresión hizo que un escalofrío recorriera mi espalda, pero lo descarté como un truco de la luz. «Gracias por detenerte», dijo el autoestopista, con voz suave y melodiosa. «He estado esperando aquí durante horas». «No hay problema», respondí, tratando de sonar casual. «¿A dónde te diriges?». «Solamente unas pocas ciudades más allá», respondieron, sin dejar de mirar el camino que tenían por delante. «Cualquier lugar lejos de aquí está bien para mí». Mientras conducíamos en silencio, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal con mi pasajero. Sus movimientos eran rígidos y antinaturales, como si se esforzaran demasiado en parecer normales. Y había algo extraño en sus ojos, un destello de algo oscuro e inquietante escondido detrás de ellos. «¿Y cómo te llamas?», pregunté, tratando de entablar conversación y aliviar la tensión en el auto. El autoestopista dudó un momento antes de responder. «Llámame Alex», dijeron finalmente, su voz apenas era más que un susurro. Asentí, pero algo en su respuesta no me sentó bien. Era como si estuvieran ocultando algo, algún secreto que no querían que yo supiera. A medida que avanzábamos, la tormenta parecía intensificarse y la lluvia tamborileaba contra el coche con furia implacable. Los relámpagos brillaron sobre nuestras cabezas, proyectando sombras espeluznantes sobre el paisaje. Y entonces, de la nada, el autoestopista habló de nuevo. «¿Crees en el destino?», preguntaron en voz baja y siniestra. Fruncí el ceño, desconcertada por la repentina pregunta. «No estoy seguro de lo que quieres decir», respondí con cautela. El autoestopista se volvió hacia mí y sus ojos brillaron en la oscuridad. «Creo que todo sucede por una razón», dijeron crípticamente. «Que todos estamos conectados por hilos del destino, entrelazando nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos empezar a comprender». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda ante sus palabras, una sensación de inquietud instalándose en la boca de mi estómago. Había algo profundamente inquietante en el comportamiento del autoestopista, algo que me hizo querer alejarme lo más posible de ellos. Pero antes de que pudiera reaccionar, el autoestopista extendió la mano y puso una mano en mi hombro, su toque frío y pegajoso contra mi piel. «Ya casi llegamos», dijeron en voz baja, su voz provocó un escalofrío por mi espalda. «Solamente un poco más». Y mientras miraba la oscuridad que tenía delante, no podía evitar la sensación de que me dirigía hacia algo oscuro y siniestro, algo de lo que no podía escapar por mucho que lo intentara. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Mientras continuábamos por la desolada carretera, afuera la tormenta azotaba y el viento aullaba como los gritos angustiados de almas perdidas. Intenté concentrarme en el camino que tenía por delante, pero mi mente estaba consumida por una creciente sensación de temor. De repente, el autoestopista habló de nuevo, su voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. «Vuelve aquí», dijeron, señalando un estrecho camino de tierra que parecía surgir de la nada. Dudé, mis instintos me gritaban que siguiera conduciendo, que me alejara lo más posible de este extraño. Pero algo me obligó a obedecer, a seguir las instrucciones del autoestopista sin cuestionar. Cuando tomamos el camino de tierra, la oscuridad nos rodeó y nos tragó por completo. Los árboles se alzaban sobre nuestras cabezas como centinelas retorcidos, con sus ramas extendidas como dedos esqueléticos. Miré al autoestopista, pero estaba sentado en silencio, con los ojos fijos en el camino. Había algo en su mirada, algo oscuro y de otro mundo, que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda.
De repente, un relámpago iluminó el camino por delante, revelando una cabaña en ruinas ubicada entre los árboles. Parecía sacado de una pesadilla, con las ventanas tapiadas y las paredes cubiertas de grafitis. «Detente aquí», dijo el autoestopista, su voz apenas era más que un susurro. Obedecí y detuve el auto fuera de la cabina. Cuando apagué el motor, se hizo un silencio ensordecedor, roto solamente por el sonido de la lluvia golpeando contra el techo del auto. «¿Qué estamos haciendo aquí?», pregunté, mi voz temblaba de miedo. El autoestopista se volvió hacia mí, sus ojos ardían con una intensidad que me provocó un escalofrío. «Estamos aquí para enfrentar su destino», dijeron crípticamente. Antes de que pudiera responder, abrieron la puerta del auto y salieron a la oscuridad, desapareciendo en la noche como un espectro. Me quedé congelada en mi asiento, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cada instinto me gritaba que me fuera, que dejara atrás este lugar y nunca mirara atrás. Pero algo me mantuvo en el lugar, una fuerza invisible que me obligó a seguir al autoestopista hacia la oscuridad. Con mano temblorosa, abrí la puerta del auto y salí a la noche. El aire estaba cargado del olor a tierra húmeda y descomposición, y el sonido de la tormenta parecía resonar en la oscuridad. Di un paso vacilante hacia adelante, mis ojos escaneando las sombras en busca de alguna señal del autoestopista. Pero no los encontraba por ningún lado, tragados por la oscuridad como un fantasma en la noche. Y entonces, de repente, lo oí, un suave susurro en la oscuridad, un coro de voces que parecían venir de todas partes a mi alrededor. Hablaron en voz baja, sus palabras ininteligibles, pero llenas de malicia. Tropecé hacia atrás, mi corazón acelerado por el miedo. Entonces supe que me había topado con algo oscuro y siniestro, algo que desafiaba toda explicación o razón. Con una sensación de temor creciente, me di media vuelta y huí hacia la noche, con las voces susurrantes, siguiéndome como una sombra tras mis talones. Pero mientras corría, sabía en el fondo que nunca podría escapar de la oscuridad que acechaba en el corazón de la tormenta, que estaba ligada para siempre al autoestopista y al retorcido destino que me esperaba en las sombras. Y mientras la tormenta avanzaba, supe que no estaba solo, que la oscuridad siempre estaba observando, esperando que su próxima víctima cayera en sus manos. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El motor de mi coche zumbaba suavemente mientras conducía por la carretera desierta, el único sonido que traspasaba el silencio de la noche. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre el desolado paisaje. Miré el reloj del tablero, marcaba las 2:36 de la mañana. Había estado conduciendo durante horas, perdido en mis pensamientos mientras los kilómetros se desvanecían bajo las ruedas. Pero entonces, desde la oscuridad, lo vi, un control de carretera se alzaba más adelante, extendiéndose a lo largo de la carretera como una barrera impenetrable. Reduje la velocidad hasta detenerme, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras contemplaba la escena frente a mí. El control de carretera parecía haberse materializado de la nada, sin señales de equipos de construcción o mantenimiento a la vista. Era como si hubiera sido conjurado por alguna fuerza invisible, bloqueando mi camino con un aire de malevolencia. Miré nerviosamente por el espejo retrovisor, casi esperando ver a alguien o algo acechando en las sombras detrás de mí. Pero el camino se extendía detrás de mí, vacío y silencioso, como una tumba. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que estaba solo, atrapado en este tramo desierto de carretera, sin camino hacia adelante ni hacia atrás. Cogí mi teléfono móvil con la intención de pedir ayuda, pero, para mi horror, descubrí que no tenía señal. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de la gravedad de mi situación. Estaba varado en medio de la nada, sin forma de pedir ayuda. Mientras estaba sentado en mi auto, paralizado por el miedo, tomé conciencia de una sensación, la sensación de ser observado. Era como si unos ojos invisibles me estuvieran taladrando desde la oscuridad más allá del control de carretera, con su mirada llena de una amenaza tácita. Me estremecí y se me puso la piel de gallina cuando un escalofrío me invadió. Entonces supe que tenía que encontrar una salida,
escapar de esta siniestra trampa antes de que fuera demasiado tarde. Con manos temblorosas, giré el volante y comencé a navegar alrededor del control de carretera, buscando un camino oculto o una ruta alternativa que me llevaría a un lugar seguro. Pero no importaba en qué dirección girara, el control de la carretera parecía extenderse sin fin, bloqueando mi camino con un muro insuperable de asfalto y concreto. El pánico me arañó la garganta cuando me di cuenta de que estaba atrapado en algún juego retorcido orquestado por fuerzas más allá de mi comprensión. Y entonces, justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme, lo vi, un débil destello de luz brillando en la oscuridad, como un faro de esperanza en la noche. Con el corazón palpitante, con determinación renovada, seguí la luz, avanzando con un propósito decidido mientras perseguía la promesa de salvación. A medida que me acercaba, la luz se convirtió en el resplandor de una gasolinera solitaria, cuyo letrero de neón parpadeaba en la oscuridad como una estrella guía. El alivio me inundó cuando entré en la estación, el cálido resplandor de las luces me inundó como un abrazo reconfortante. Pero cuando salí de mi auto y me dirigí hacia la entrada, una repentina sensación de inquietud se apoderó de mí, hormigueándome en la nuca como dedos helados. Miré a mi alrededor con nerviosismo, medio esperando ver a alguien o algo, acechando en las sombras, esperando saltar. Pero la estación estaba desierta, su interior silencioso como una tumba. Y, sin embargo, no podía quitarme la sensación de que no estaba solo, que algo siniestro acechaba más allá del borde de mi visión, esperando atacar. Con una sensación de temor creciente, abrí la puerta y entré. El sonido de mis pasos resonó en el espacio vacío como un tambor de fatalidad. Y mientras estaba allí, solo en la oscuridad, supe que mi terrible experiencia estaba lejos de terminar, que el verdadero horror aún estaba por llegar. Mientras conducía por la carretera desierta, la monotonía del largo viaje empezó a pesarme pesadamente. Hacía mucho que el sol se había ocultado tras el horizonte, dejando el mundo envuelto en oscuridad. Mis párpados se volvieron pesados, mi mente se nubló por el cansancio. Sabía que necesitaba tomar un descanso, estirar las piernas y aclarar la cabeza antes de continuar. Al ver una parada de descanso más adelante, señalé y salí de la carretera. El crujido de la grava bajo mis neumáticos fue el único sonido en la quietud de la noche. La parada de descanso estaba inquietantemente silenciosa, la única iluminación procedía de una única farola parpadeante. Salí de mi auto, el aire fresco de la noche hizo que un escalofrío recorriera mi columna mientras observaba lo que me rodeaba. Las mesas y los bancos de picnic estaban vacíos y los cubos de basura repletos de envoltorios y botellas desechados. Una sensación de inquietud se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba completamente sola en este lugar desolado. Sacudiendo mi aprensión, comencé a caminar, con la esperanza de encontrar alguna señal de vida, o al menos una máquina expendedora donde pudiera tomar un refrigerio y una taza de café para protegerme de la somnolencia. Pero mientras exploraba el área, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Los pelos de la nuca se me erizaron mientras escudriñaba las sombras, medio esperando ver a alguien o algo acechando en la oscuridad. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras aceleraba el paso, el sonido de mis pasos resonaba en las paredes de concreto de la parada de descanso. Me dije a mí mismo que era solamente mi imaginación, que no había nada que temer en este tramo solitario de la carretera. Pero entonces, al doblar una esquina, lo vi, una figura parada en las sombras, con sus rasgos oscurecidos por la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que no era humano, era algo completamente distinto, algo antiguo y malévolo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho cuando la figura avanzó hacia la tenue luz. Sus ojos brillaban con una luz siniestra, fijos en mí, con una intensidad que me provocó un escalofrío. Sin pensar, me di vuelta y corrí. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes mientras huía de la parada de descanso. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que me estaban persiguiendo, que lo que sea que acechaba en la oscuridad me pisaba los talones. No dejé de correr hasta que llegué a mi auto, mi respiración se hizo entrecortada mientras buscaba las llaves, desesperada por escapar de esta pesadilla. Con manos temblorosas, encendí el motor y salí del área de descanso,
la figura desapareció en la oscuridad detrás de mí. Pero incluso mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de que no había escapado, que lo que fuera que había estado acechando en las sombras todavía estaba ahí afuera, esperando a su próxima víctima. Mientras continuaba mi viaje, los acontecimientos de esa noche me perseguían, acechando en el fondo de mi mente como una pesadilla persistente. Entonces supe que nunca podría olvidar el terror de esa parada de descanso, o la presencia malévola que acechaba entre sus sombras. Era tarde en la noche y había estado conduciendo durante horas por la desolada carretera. La carretera se extendía interminablemente ante mí como una cinta de oscuridad. Mi indicador de combustible rondaba peligrosamente cerca del vacío y sabía que necesitaba encontrar una gasolinera pronto o arriesgarme a quedarme varado en medio de la nada. Justo cuando empezaba a preocuparme por no llegar a la siguiente ciudad, vi un tenue resplandor más adelante, el signo revelador de una gasolinera. El alivio me inundó cuando señalé y salí de la carretera. La grava crujió bajo mis neumáticos mientras me detenía frente a los surtidores. Pero cuando salí de mi auto y agarré la boquilla para comenzar a llenar mi tanque, no pude evitar la sensación de que algo estaba mal. El aire estaba denso y reinaba una inquietante quietud y no se oía ningún sonido, excepto el leve zumbido de la bomba de gasolina. Miré a mi alrededor con nerviosismo, casi esperando ver a alguien o algo acechando en la oscuridad. Pero no había nada, solamente la extensión vacía de la carretera que se extendía hasta la noche. Liberándome de mi inquietud, me concentré en la tarea que tenía entre manos, decidido a volver a la carretera lo más rápido posible. Pero mientras observaba cómo los números en el surtidor subían, noté algo extraño. El brillo de la gasolinera parecía desvanecerse, como si estuviera siendo tragado por la oscuridad. Parpadeé, pensando que debía ser un efecto de la luz, pero cuando volví a mirar, la gasolinera ya no estaba, se había desvanecido en el aire, dejándome solo en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba varado, a kilómetros del pueblo más cercano y sin forma de pedir ayuda. Revisé frenéticamente mi teléfono, pero no había señal, solo una interminable extensión de oscuridad que se extendía en todas direcciones. Maldije en voz baja. Los pelos de mi nuca se erizaron de miedo cuando me di cuenta de que estaba completamente sola en medio de la nada. El único sonido era el aullido distante del viento, que llevaba consigo una sensación de presentimiento que provocó un escalofrío por mi espalda. Sabía que necesitaba encontrar ayuda, y rápido, antes de que lo que había causado la desaparición de la gasolinera volviera a por mí. Con manos temblorosas, volví a subir a mi auto y giré la llave en el encendido. El motor cobró vida con un rugido mientras regresaba a la autopista. La oscuridad me tragaba una vez más. Pero mientras conducía, la sensación de inquietud se hizo más fuerte, como si algo me estuviera observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Miré nerviosamente por el espejo retrovisor, casi esperando ver la gasolinera, o algo peor, asomándose detrás de mí. Pero no había nada, solamente el camino vacío que se perdía en la oscuridad. Pisé el pedal del acelerador, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras rezaba para que apareciera la primera señal de civilización en el horizonte. Pasaron las horas, la oscuridad nunca cedía mientras seguía conduciendo, el camino se extendía interminablemente ante mí. Pero justo cuando empezaba a perder la esperanza, vi un débil resplandor más adelante, la señal reveladora de otra gasolinera. El alivio me inundó cuando salí de la carretera y bajé de mi auto. La grava crujía bajo mis pies mientras me acercaba a las bombas. Pero cuando extendí la mano para agarrar la boquilla, dudé y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que algo andaba terriblemente mal. La gasolinera estaba desierta y los surtidores estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, como si no se hubieran utilizado desde hacía años. Miré nerviosamente a mi alrededor, casi esperando ver la misma espeluznante desaparición que se había tragado la última gasolinera. Pero esta vez, la gasolinera permaneció, su resplandor proyectando largas sombras en la oscuridad mientras llenaba mi tanque. Mis manos temblaban de miedo. Entonces supe que tenía que salir de allí, rápido, antes de que lo que había causado la desaparición de la otra gasolinera volviera a buscarme.
Con una sensación de urgencia, subí de nuevo a mi auto y salí de la gasolinera. La oscuridad me tragó una vez más mientras aceleraba por la carretera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras oraba por la primera señal de civilización. Aparecen en el horizonte. Pero a medida que avanzaba, la sensación de inquietud se hizo más fuerte, como si algo me estuviera siguiendo, acechando fuera de mi vista. Miré nerviosamente por el espejo retrovisor, pero no había nada allí. Solo la extensión vacía de la carretera que se extendía detrás de mí. Pisé el acelerador y mi corazón se aceleró mientras aceleraba hacia el resplandor distante de las luces de la ciudad en el horizonte, desesperada por escapar de la oscuridad que parecía estar cerrándose a mi alrededor. Y mientras conducía, no podía quitarme la sensación de que había escapado por poco de un destino mucho peor que quedarse sin gasolina en una carretera desierta, un destino que me habría tragado entero, tal como la gasolinera que desaparece en la noche. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de noche que te provoca escalofríos y te hace desear estar en cualquier lugar, menos solo en una carretera desierta. Había estado conduciendo durante horas, la lluvia golpeando el parabrisas y el viento aullando como un alma en pena en la oscuridad. Al doblar una curva en la carretera, mis faros iluminaron algo más adelante, un automóvil abandonado, con las puertas abiertas y el motor en marcha. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras disminuía la velocidad hasta detenerme. Mis ojos escaneaban la oscuridad circundante en busca de cualquier señal de sus ocupantes. Pero no había nada, solamente la extensión vacía de la carretera que se extendía hasta la noche. Con una sensación de temor, salí de mi auto y me acerqué al vehículo abandonado. La lluvia empapó mi ropa a medida que me acercaba. El interior del coche estaba inquietantemente silencioso, el único sonido era el constante zumbido del motor. Miré dentro, casi esperando encontrar a alguien escondido en el asiento trasero, pero el auto estaba vacío, completamente desierto. Mi mente corría con preguntas mientras intentaba darle sentido a la situación. ¿Por qué alguien dejaría su coche encendido en medio de la nada? ¿Y a dónde habían ido? Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que necesitaba investigar más. Con manos temblorosas, extendí la mano y apagué el motor. El repentino silencio resonó en la oscuridad. Al alejarme del auto, noté algo brillando en el haz de mi linterna, un conjunto de huellas que se adentraban en la oscuridad. Mi corazón se aceleró mientras seguía las huellas, la lluvia empapaba mi ropa mientras me adentraba más en la noche. Las huellas me llevaron a un pequeño claro en el bosque, donde encontré algo que me provocó un escalofrío, un campamento improvisado, completo, con una tienda de campaña y un pequeño fuego encendido en el centro. Pero lo que más me llamó la atención fue la visión de un muñeco de niño abandonado en el suelo del bosque, con los ojos mirando fijamente al cielo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando cogí la muñeca, una sensación de inquietud se apoderó de mí como una manta pesada. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras exploraba la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. Pero no había nada, solamente la extensión vacía del bosque que se extendía hasta la noche. Con una sensación de temor creciente, me di cuenta de que no estaba solo en la oscuridad. Alguien, o algo, me estaba observando, acechando fuera de mi vista, esperando el momento perfecto para atacar. Entonces supe que tenía que salir de allí, y rápido, antes de que lo que había abandonado el auto regresara por mí. Con una sensación de urgencia, di media vuelta y corrí hacia la carretera, la lluvia golpeando mi piel mientras me esforzaba por ir más rápido. Cuando llegué a mi auto y subí, miré por última vez el vehículo abandonado, una sensación de inquietud se apoderó de mí como una nube oscura. Entonces supe que nunca olvidaría el escalofriante misterio del automóvil abandonado y los aterradores secretos que guardaba dentro de sus silenciosas paredes.